Continuamos con Maribel Toledo Ocampo y José Rocha en Exitosa. Continuamos, son las 8 de la mañana con 38 minutos y hay una noticia lamentable que compartir con ustedes, ¿no? A quienes nos gusta el fútbol, quienes en algún momento hemos trabajado en el tema del deporte, tenemos que lamentar el fallecimiento del periodista Roberto Salinas Benavides. El gran Roberto Salinas se suma al fallecimiento hace tan solo un mes de Rómulo Cadillo Pinto, también Rolly Cadillo, un periodista deportivo de toda la vida, de ovación, un hombre conocidísimo en el mundo del deporte. Y ahora se nos va Roberto Salinas. Ha fallecido, ¿no?, lamentablemente esta madrugada, según lo dio a conocer hoy el propio presidente del Colegio de Periodistas del Perú, Max Obregón. Así que, bueno, desde acá nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos de Roberto Salinas Benavides. Sí, él ha trabajado mucho en tema de radio, pero también ha hecho televisión, también ha estado en diarios, últimamente estuvo escribiendo en el Diario Oficial El Peruano, crónicas sobre la historia del fútbol peruano, del fútbol internacional, pero bueno, así es la vida. Se nos va el gran Roberto Salinas y nada, sentido pésame para la familia, la verdad. 8:39 de la mañana, tenemos a esta hora información en vivo con Henry Bautista desde el Agustino. Henry, te escuchamos. Muchas gracias, información en vivo. Nos encontramos en estos momentos en el Parque Circunvalación de El Agustino para conversar con el alcalde Richard Soria, porque en estos momentos se continúa con la entrega de mascarillas para todos los vecinos que han sido... Se nos fue Henry, ya retomaremos esa comunicación. Ha habido algunos problemas con la señal, pero prontamente retomaremos la comunicación con Henry Bautista desde el Agustino. Cuando son las 8:40 de la mañana, es hora ya de presentar a nuestro anunciado invitado. Está con nosotros Gustavo Guerra García, expresidente de Protransportes, con quien vamos a conversar acerca de todo este escándalo ya, ¿no?, del señor Castañeda y su presunto favorecimiento a la empresa OAS, incluso antes de asumir como alcalde de Lima. Sí, ya cada vez la información, los datos, todo está señalando que ha habido una especie de direccionamiento en todo esto antes que el alcalde asuma como alcalde el 1 de diciembre de 2015. Don Gustavo Guerra García, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, ¿qué piensa usted ahora que se empieza a salir información y datos sobre esta relación que habría tenido Castañeda, su gente y OAS? Sí, yo creo que es gravísimo. Yo creo que habría que recordar lo siguiente, ¿no? En general, el contrato de Línea Amarilla original era, digamos, bastante concesivo, digamos, para OAS. O sea, desde el momento original se utilizaron 2/3 de los peajes para movilizar una inversión de alrededor de 550 millones de dólares, que es una inversión, digamos, baja en relación a que ese 2/3 de los peajes de Lima superan en flujo de recaudación todos los peajes que tiene el Ministerio de Transportes a nivel nacional. Eso para que tengan una idea. O sea, harta plata. Para que la gente... Entonces, segundo punto, la gestión de Fuerza Social, el primer año de gestión, el primer año donde yo no trabajé en el municipio, hizo una negociación para poder mejorar las condiciones a favor de la ciudad. Que en resumen era más o menos lo siguiente: 200 millones de dólares más de inversiones, ¿no? O sea, para que vean cuán concesivo podía ser, que se aumentaron 200 millones más de inversiones y el por proyecto, parte de OAS. Claro, el proyecto seguía siendo rentable, ¿ok? Se estableció que 7% de los peajes pasen a la municipalidad. Claro, todo esto bajo la presión de que la gestión anterior lo que planteó es este proyecto es demasiado concesivo. Si ustedes no aceptan estos cambios, no hay proyecto, el proyecto se va a suspender. Bajo esa presión es que ellos aceptaron generar mejores condiciones para la ciudad. Y además se logró, por ejemplo, que los predios que se tenían que expropiar, en el contrato original de la segunda gestión amarilla, el techo era $5.000. Se modificó a un piso de $30.000, que es un número más lógico para poder hacer el saneamiento físico legal. Y así se viabilizó el proyecto y se iniciaron los procesos de ejecución de obras. Y bueno, los edificios que tenían que hacerse para que la gente se mude. Mi interpretación de lo que ha ocurrido es que Giselle Segarra, que fue la persona que firmó el contrato de OAS en representación de Luis Castañeda Locio, han estado en una negociación tratando de, digamos, reponer esas condiciones iniciales menos favorables para la ciudad y más favorables para OAS, ¿no? Por eso es que en el WhatsApp que se ha encontrado en el marco de las investigaciones de Lava Jato,
están hablando de celebrar, ¿no? Sí, con champán y todo, ¿no? Con champán, ¿no? Claro. Ese gran cambio que han logrado, De ¿no? hecho, algunos líderes de opinión se preguntaban dónde estaba el pecado aquí, si acaso no era viable que un consultor, en este caso Elisa Segarra, busque las mejores condiciones para su cliente, en este caso OAS, sabiendo que había un cambio de alcaldes y que seguramente se iban a tumbar el proyecto Río Verde, ¿no es cierto? La explicación estaría aquí, entonces, en que no es que solamente tumbar y no es rentable, sino que es tumbar para volver a unas condiciones originales mucho más rentables. Esa es la interpretación que cualquier analista puede hacer por la siguiente razón. A ver, imaginemos lo siguiente, ¿no? El alcalde Peramás, por ejemplo, del RIMAC, se ha retirado de Solidaridad Nacional. En gran medida porque al RIMAC le han quitado un proyecto de recuperación de la ribera del río que incluía un parque del tamaño del Campo Marte en el RIMAC, que era un espacio público que el RIMAC necesitaba a gritos, y en donde había un alcalde del propio partido del señor Castañeda Locio que quería ese proyecto. Y le quitan ese proyecto al RIMAC y le imponen a la gente de 28 de julio un bulevar y un intercambio vial que esas personas no quieren porque le han quitado una sección vial. Ahora esa esquina ya no es una esquina para la gente, claro, porque no esa esquina tenía veredas anchas, tenía en verdad una configuración súper buena, la geometría era súper favorable para el peatón. Se los han quitado y les han puesto una vía rápida de difícil cruce a toda velocidad al frente de sus casas. Entonces, ahora uno entiende, ¿no? ¿Por qué le quitas al RIMAC un proyecto que el RIMAC quería y por qué le impones a otra zona de la ciudad un proyecto que la gente no quería? En realidad el trasfondo, en mi opinión, es un intento clarísimo de volver a las condiciones iniciales extremadamente concesivas del contrato original, ¿no? Ahora, ¿qué hay que investigar? Porque de lo que tú me dices puede ser un mal trabajo, pero no necesariamente un tema de corrupción. Yo creo que está clarísimo por el diálogo que se encuentra en el WhatsApp del presidente de OAS, encarcelado 2 días después de emitir ese WhatsApp, en el caso de Lava Jato, y encarcelado además por soborno, que lo que está ocurriendo en ese momento es como mínimo usurpación de funciones. Porque la señora Giselle Segarra habla en nombre y delegación de Luis Castañeda, porque si no fuera así, ¿qué interés podría tener el presidente de OAS en tener algún trato con ella? Además dice Lucho, ¿no? Además dice Lucho, ya sabemos de quién se trata, y lo que están hablando es de que Lucho está enviando el mensaje de que no se firme el contrato de Vía Parque RIMAC. O sea, eso es interferencia con una gestión que estaba en curso. Y el día de ayer estuvo acá el ex congresista Pari, que además presidió la comisión Lavallato en el Congreso, y nos dijo que nos leyó parte de un documento que había sido presentado al Ministerio de unos consultores que hablaban de la viabilidad del bypass de 28 de julio, nuevamente antes y consultores contratados por OAS. Entonces, si ya se estaba haciendo esto antes, es porque obviamente hay una interferencia con la gestión de gobierno, o sea, eso es ilegal. Uno no puede tomar decisiones usurpando funciones mientras el alcalde es otra persona, ¿no? Ahora, la reacción política que ha habido, ¿qué te parece? Porque por un lado la Comisión de Fiscalización ha dicho, esta papa no es mía. Becerril ha dicho que no tiene ni tiempo, ni personal, ni presupuesto. Sí, yo creo que aquí lo que ocurre es que en el momento crítico de la campaña presidencial, Castañeda Locio le dio la mano a Keiko Fujimori. Castañeda Locio tomó el riesgo de, siendo alcalde, opinar políticamente a favor de una candidatura, quebrando los principios de neutralidad política que el alcalde debía mantener, y por lo tanto la exposición a ese riesgo está siendo compensada por un apoyo del fujimorismo, no solo para que la Comisión de Fiscalización presidida por el fujimorismo no inicie las investigaciones, sino además porque le van a dar la reelección municipal sin darle reelección a los gobernadores, ¿no? Lo cual es sumamente inequitativo, ¿no? Yo personalmente estoy de acuerdo con que haya reelección en los alcaldes, que sea para todos, pero no me parece nada justo que haya para los alcaldes y no para los gobernadores, con quienes muchos congresistas sienten que compite políticamente por el apoyo de la que se hace muy evidentemente regional. Direccionado, porque en la primera norma se quitó la reelección para los dos. Exactamente. Por lo tanto, digamos, está claro que hay un pacto nítido, digamos, entre el fujimorismo y Castañeda Locio, sobre la base del apoyo que el alcalde le dio al fujimorismo y por lo tanto la componente incluye que él tiene un pacto de impunidad, ¿no? Ahora, en el Parlamento será visto este tema por la Comisión de Transporte y entiendo que también por la Comisión de Justicia, y se ha dicho, por lo menos en Transporte, que se citaría no solo a Castañeda, sino también se vería el tema de Susana Villarán, porque también Susana Villarán ha sido relacionada con OAS. Ahora, revisando algunos archivos de la época,
efectivamente sale, ¿no? Susana Villarán, habrían llegado coimas de Brasil para evitar su revocatoria, que es la acusación principal, pero esta información se recoge del informe en minoría justamente de Juan Pari. El señor Juan Pari estuvo acá ayer y nos mostró su informe en minoría y es increíble porque en sus conclusiones ya se adelantaba también lo de Castañeda y en ese momento nadie lo dijo. O nadie lo quiso ver. O nadie lo quiso ver. A ver, en el primer año de gestión de Susana Villarán, en el primer año en donde yo todavía no participé, yo no he tenido relación directa con ese tema de la infraestructura, este tema estaba manejado por GEPIP, pero lo que sí sé, porque he visto la información y he revisado los datos, es que la negociación de Fuerza Social con OAS fue dura, conflictiva, tensa, áspera, pesada, muy difícil, porque Fuerza Social negoció bajo el principio de que la idea principal era suspender este proyecto porque era extremadamente concesivo para la ciudad de Lima. Por lo tanto, la relación de Susana Villarán, del gerente de esa época y del siguiente, era tensa, era mala, porque nosotros exigimos condiciones más favorables. El primer año. En el primer año se negociaron los cambios en contra de OAS y a favor de la ciudad bajo el tema de que ese contrato era extremadamente concesivo. Pero luego OAS gana otros contratos también, otras concesiones. Que yo sepa no. Que yo sepa no. No, pero nada. si queremos ser Hay otras concesiones con otros operadores que inician iniciativas privadas, pero no hay ninguna otra concesión importante o mediana que se haya aprobado en el municipio de Lima a cargo de OAS. Eso no existe. Claro, pero si queremos ser abogados del diablo podría ser, y esto obviamente es el terreno de la especulación, que luego de tanta dureza OAS ante la revocatoria le lance el salvavidas diciendo yo te financio la campaña. Inclusive se dijo que ¿no? OAS estaba pagando el costo de, perdónenme mi memoria, este señor que es un super genio en la publicidad política y que salva a todo el mundo, ¿no es cierto? Este señor brasileño-argentino, ¿no? Brasileño-argentino. Bueno, Fabre, ¿no? Se han dicho muchas cosas, pero lo concreto es que la gestión de Fuerza Social negoció a favor de la ciudad condiciones endurecidas contra OAS y a favor de la ciudad. Los predios eran $5.000, pasaron a ser $30.000, a favor de la gente que vivía en la margen izquierda del río Rímac. Las inversiones eran $200 millones menos, se aumentaron las inversiones, no a favor de OAS, en contra de OAS, contra su rentabilidad. Entonces yo creo que está claro que la relación con el gobierno anterior fue dura porque se negoció en términos duros y conflictivos a favor de la ciudad, cosa totalmente contraria de lo que hemos visto que negociaron en la sombra, detrás de bambalinas, a favor de OAS y en contra de los intereses de la ciudad. Por ende, incluir a Susana Villarán. Son dos comportamientos totalmente distintos. Por ende, ¿no? incluir a Susana Villarán como citada ante esta comisión, ¿te parece que es igualarla? ¿Te parece que es una, digamos, estrategia política? Yo creo que sí. Pero más allá del tema de que es un poco ridículo que inviten a Susana Villarán cuando no hay ninguna evidencia de que indique que ella ha cometido ninguna acción irregular en ninguno de los casos en los que se ha tratado de perjudicarla, el tema de fondo es que los hechos están a la vista, ¿no es cierto? ¿Quién negoció para que la concesión de OAS fuera más favorable a la ciudad y menos favorable a OAS, partiendo de que la concesión era extremadamente concesiva? Fue la gestión anterior. Y quienes han hecho exactamente lo contrario, negociar en contra de los intereses de la ciudad, en contra de los ciudadanos del Rímac, generando que un alcalde propio se vaya. O sea, la única forma de explicarlo es que aquí detrás había una componente irregular en perjuicio de la ciudad y, claro, tremendamente escandalosa. Que en este caso puntual se sustenta además con esta conversación de WhatsApp. O sea, sí hay... Exactamente. Bueno, el Ministerio Público está entrando a tallar en el tema ya, por lo menos. ¿Crees que eso puede ser un ángulo positivo dentro de todo? Porque lo que nos dices es que el Congreso, con las mayorías, estaría tratando de tapar a Castañeda. Yo creo que como mínimo hay una clarísima usurpación de funciones que ya merece una sanción. Cuánto más se puede investigar y comprender que esto es lo que estaba en juego es importante, ¿no? De hecho, entendámoslo, ¿no? Hay un fideicomiso de $75 millones que una importante parte de eso tenía que ir al proyecto Vía Parque Rímac, dejó de ir. El proyecto del bypass de 28 de julio no solo generó que se perdieran 30.000 pasajeros en el Corredor Azul, perjudicando a los concesionarios, no solo generó que toda la población que vive alrededor de ese proyecto esté en contra y que los únicos que beneficiasen son la universidad del principal financista, el señor Castañeda del Ocio, porque ese bulevar está justo al frente de la universidad del ex congresista José Luna, sino que además se hizo sin expediente técnico y sin ningún tema regular. Es decir, mientras en la reforma del transporte el MEF nos ha acosado con el tema de las opiniones previas que nosotros sí solicitamos antes de firmar el contrato para muchos de los procesos, incluso en les este anularon caso alguna posibilidad, ¿no? exactamente, anularon parte de los paquetes. En este caso
la obra se inició a hacer sin la opinión previa del MEF para una adenda del contrato de este proyecto, y se los dieron en trámite de regularización, y el expediente técnico no estaba terminado ni aprobado antes de que comiencen las obras, y menos había el estudio de impacto vial y todas las demás cosas que se tienen que hacer. O sea, el proyecto del bypass de 28 de julio es irregular por donde se lo mire. No hay casi ningún aspecto de ese proyecto que se haya hecho cumpliendo mínimas formalidades, ni del estudio de impacto ambiental, ni de las consultas sociales a la gente, ni la adenda que tenía que hacerse en el contrato con opinión previa del MEF, es decir, absolutamente nada. Entonces, la verdad es que aquí lo que tenemos es una vinculación directa con el caso Lava Jato, negociaciones de la ex gerenta de GEPIP, que por encargo de Castañeda firmó el contrato de OAS y que es la misma que está haciendo interferencia política y usurpando funciones con el alcalde que estaba elegido pero no en ejercicio. Y ojo, los alcaldes ya elegidos son funcionarios públicos y por lo tanto están sometidos a la normativa. ¿Antes que entren en funciones? Claro, desde el momento que son elegidos ya tienen el estatus legal de funcionarios públicos. Entonces la verdad es que no hay cómo defender, digamos, la decisión de hacer este bypass de 28 de julio, totalmente innecesario para la ciudad, porque desde el punto de vista incluso de la lógica de la Corredor Azul y la Avenida Arequipa, Tacna y Garcilaso, ¿de qué puede servir hacer un bypass para resolver una intersección en un corredor que tiene 70 intersecciones y en donde se han retirado a los inspectores en gran mayoría y se ha bajado la velocidad de circulación porque les han permitido subir de 6.000 a 30.000 taxis, de los cuales la mitad son piratas y colectivos? Es decir, mejor hubiera sido no hacer el bypass, mantener los inspectores y hubiéramos tenido una velocidad promedio de circulación más alta que la actual. Aprovecho que conoces el sector, Gustavo Guerra, para comentarte algo. Ayer nos decía el ex congresista Pari que tiene un documento que señala que el proyecto de este bypass de 28 de julio lo presentó OAS al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el 2014, o sea, antes que Castañeda sea alcalde. ¿Esto es una irregularidad? ¿Es normal? ¿Las empresas van y presentan los proyectos? ¿OAS se dedica a hacer esto? ¿Cómo funciona? Sí, lo cierto es que yo no tengo esa referencia de que el proyecto fue presentado al MTC antes de que termine el 2014. ¿Qué pasa si fuera así? Porque lo ha dicho el propio Pari. No, si fuera así, se confirmaría que el exalcalde Castañeda Alonso estaba usurpando funciones y negociando con OAS indebidamente desde antes de antes de enero del 2015, ¿no? Pero en todo caso, sí están las pruebas de que secciones de los informes, como el estudio de tráfico, fueron hechos con anterioridad, ¿no es cierto?, utilizando recursos que son de todos los limeños porque provienen de los peajes. Aparte que hay un argumento más. En el Perú el marco legal no permite que los peajes en una vía como la Panamericana puedan gastarse fuera del área de influencia de la vía de evitamiento, ¿ok? Es decir, no es legal que tú pongas un peaje en donde quieran ponerlo y que la obra que se haga esté en un lugar que no tiene nada que ver con la gente que lo está pagando. Porque si no, los peajes, sí, claro, es una forma de malversación. Si no, los peajes se volverían un impuesto y los peajes no son un impuesto. Los peajes tienen que gastarse en obras que están en el área de influencia. Por eso es que, en mi opinión, es ilegal que se haya canjeado, ¿no es cierto?, no hacer vía Parque Rímac, que está en el área de influencia del vía de evitamiento, donde se cobra el peaje que financian las obras de vía Parque Rímac, y pasarlo a una zona que no tiene nada que ver, que es el cruce de 28 de julio con la Arequipa y Tacna, ¿no? 8:56 de la mañana, estamos con Gustavo Guerra García. Tú decías, Gustavo, que, digamos, los hechos finalmente hablan a favor de Susana Villarán en la medida de que su gestión corrigió este contrato original con OAS que era perjudicial para la ciudadanía. Hablas de que se consiguió más de 200 millones adicionales de inversión y que el 7% del peaje pase a la municipalidad, ¿correcto? Exitosa. Sí, y que el costo de los predios para el saneamiento físico legal pasaron de $5.000 como tope a $30.000 como piso, ¿no? Para que la gente entienda más o menos en términos de plata, ¿no? Tú 7% del peaje, estamos hablando más o menos de ¿cuánto? Bueno, de bastante plata, ¿no? Son como, digamos, 30 y tantos millones de soles, todos los peajes de Lima, 2/3 van a esta concesión. Son una cantidad de recursos significativa, ¿no? Ahora, el 7% de los peajes es verdad que se compensa con una ampliación de plazo de la concesión. Lo que es el efecto neto, digamos, en reducción de rentabilidad de OAS a favor de los intereses de la ciudad, son los $200 millones, digamos, adicionales de inversión que se consiguieron en una negociación que fue muy dura, porque la alternativa que se le dio a OAS fue suspender el proyecto, ¿no? Ok, y esto sin que la municipalidad haya tenido que dar una concesión. No, por eso, o sea, digamos, se amplía el plazo 10 años y eso compensa con los 7% de ingresos por peajes. Y salvo esos dos efectos que se cancelan uno con el otro, tienes $200 millones más.
Lo que pasa es que la municipalidad negoció duramente porque la alternativa era la suspensión del proyecto. Es decir, Claro. no se cancelaba, pero no o se atracas hacía. los 200 más o O se se O no se cancela. suspende. hace, o te vas a Brasil. Porque era la única forma de negociar contra una iniciativa privada ya aprobada. Ahora, todo este caso, más allá del tema de presunta corrupción, lleva a una reflexión mayor, ¿no? Y es el tema de la falta de política general, donde al final triunfan pues las pasiones políticas, justamente. Llega un alcalde, quiere borrar lo que hizo el anterior, llega el otro, vuelve a borrar lo que hizo el anterior, y no hay una política de mediano o largo plazo para la ciudad, ¿no? Yo creo que acá no es un problema de borrar o no lo anterior. Yo creo que aquí el problema es que la gestión de Castañeda no negociaba en función de los intereses de la ciudad. No, de acuerdo, hay cosas que obviamente Porque no pueden continuar si los están mal peajes de la vía de negociadas. ayuntamiento son tan grandes, ¿no es cierto? Es tantos recursos que lo que ocurre es que cualquier proyecto que hubieras adherido a esos peajes que son tan cuantiosos hubiera salido financieramente rentable, ¿no? Ujú. Entonces, a mí no me queda claro que inicialmente esas fueran las Mejores inversiones condiciones. Las mejores más condiciones. prioritarias para la ciudad. Con esos recursos hubiera podido financiar el periférico vial norte, etcétera. Ahora, con la gestión de Fuerza Social, obviamente ya tenía un margen de maniobra limitado porque hay que respetar la inversión privada y ya tenías una iniciativa privada aprobada. Por lo tanto, yo creo que la gestión del primer año de Fuerza Social hizo lo que tenía que hacer, mejorar todo lo que pudiese las condiciones, evitando ir a un proceso de juicio internacional contra el operador. Ok, permite ingresar un par de llamadas, Gustavo Guerra, por favor, del público que está en la línea ya. Hola, buenos días, 8 de la mañana con 59 minutos. Buenos días. Aló, muy buenos días. Sí, señor, lo escuchamos, deme su nombre. José Rocha, habla Javier de Breña. Adelante, Javier, por favor. Bien, gracias. Un saludo para las personas que te acompañan. Mire, yo tengo presente todo de los últimos años y cuando la señora Susana Villarán entra, lo primero que hace es descalificar y tirar barro a todo lo que había hecho Castañeda. Lamentablemente esa es la verdad y eso lo hemos visto todos los limeños desde que entró. Lo que veo también en cuanto a esos cambios que hizo con OAS en el gobierno de la señora Villarán, son darle, como bien se ha dicho, pero muy muy cortito, darle 10 años más de concesión. ¿Y cómo es posible que le dio EMAPE prácticamente desde el principio, cuando no había ni siquiera iniciado nada, y se haga cargo de este peaje, ¿no? Son millones que se le ha dado cuando OAS no había invertido nada. Y algo que quería decirles, que yo quisiera que a Castañeda se le investigue, porque no está haciendo su tercer gobierno, es malo, completamente malo. Ha descuidado, ha entrado con mucho odio. Yo vivo cerca, fíjense ustedes, del Parque La Bandera. En el Parque La Bandera la señora Susana Villarán hizo montículos de jardín que taparon prácticamente este sitio. Ahora Castañeda lo ha deshecho totalmente, lo que ha hecho Susana Villarán, y lo está aplanando nuevamente como original. O sea, ¿qué gasto de plata se hace con nuestro dinero que realmente debiese ser para que precisen con un comentario? Bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Justamente a esto me refería con el tema de la mezquindad política, ¿no? De borrar algo bueno en este caso. No, obviamente lo que está mal negociado hay que renegociarlo, pero en este caso algo bueno, borrarlo simplemente por un tema de revanchismo político. No, vamos a recibir una llamada más del público. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Lo escuchamos. Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, por favor? Leonidas. Leonidas, lo escuchamos. Miren, señores, este señor de alcalde, como la Susana Villarán y el señor Castañeda, nos han asaltado a 1.500 ciudadanos que estuvimos en el cercado de Lima, afectados por esta línea, por OAS. Ahora no nos quieren pagar. ¿Quién nos va a pagar? ¿Quién nos soluciona el problema, señores? Muy bien, muy buena pregunta. 9 de la mañana con 2 minutos. Buena pregunta, pues, porque ¿qué pasa con la gente que está a los alrededores a los que se le hizo tanto ofrecimiento? Hay dos preguntas ahí, Gustavo Guerra. Una que tiene que ver con alargar la concesión en el tema de IVA por 10 años, y la otra es qué podría pasar ahora con la gente de los alrededores. Sí, como te digo, mi entendimiento del tema y lo que está en los informes de ESAN que sustentan, digamos, el equilibrio económico financiero del contrato y las mejoras a favor de la ciudad, te indican que el tema de
de la ampliación del plazo se compensa con que 7% de los ingresos por peajes pasan a la municipalidad. 7% por 10 años, del digamos. primer día. No, por todo O sea, el no, plazo digo, de la el concesión. equivalente de negociación. No, Yo te doy por esto y todo tú el me das... plazo de la concesión. Claro. Y hay un efecto de beneficio neto que es ampliar en $200 millones la concesión, lo cual incluye este fideicomiso de 75 millones, del cual una parte tenía que ir al proyecto Vía Parque Rímac, que es, digamos, son los principales cambios. Y aparte está el tema de que a la gente que se le tenía que expropiar se pasa de un techo de $5.000, que hacía inviable el proyecto, dicho sea de paso. Cuando Indecopi fue solicitado para poder hacer la evaluación del saneamiento físico legal, el informe de Indecopi dice: este proyecto es inviable porque la gente está en pie de guerra y ni siquiera se puede hacer el catastro de las viviendas que se tienen que sanear físicamente. Y eso pasa de $5.000 como techo a $30.000 como piso. En mi opinión fue una negociación correcta, que mejora las condiciones del contrato a favor de la ciudad. El tema de que los peajes pasan en determinada fecha, control de OAS, estaba establecido en el contrato original, ¿no? Eso no se cambió, eso estaba preestablecido desde las... ¿No es que le dieron 10 años más? No. No. El tema de en qué momento los peajes pasan a control de OAS, eso estaba preestablecido en el contrato original. Y bueno, creo que es eso. Luego lo del Parque de la Bandera, bueno, ya es un tema que escapa a mi conocimiento. Lo que entiendo es que la obra que estaba ahí ya no existe. Bueno, y es una pena, ¿no? No son muchas las cosas que se han cancelado en la gestión de Castañeda, ¿no? La licitación del sistema de recaudo privado para los corredores complementarios, se han cancelado un montón de paquetes, han votado a 2 concesionarios importantes, tanto de Tacna Garcilaso como de Javier Prado, contra todo el marco legal vigente. Bueno, aparte de borrar los murales, es decir, sí hay demasiadas cosas de hecho, que han sido el anuladas, inicio ¿no? con el borrado de murales era un anuncio objetivo y metafórico de lo que se vendría, Era ¿no? la revancha de lo que pasó con Susana Villarán, Sin ¿no? contar que, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, ¿no? La secretaria de directorio de Protransporte venía de la gestión de Castañeda y siguió trabajando con nosotros porque era una abogada competente. Solo por haber trabajado con nosotros, no la dejaron entrar el 1 de enero del 2015, igual que a 3.000 otros funcionarios públicos de la municipalidad, de los cuales 1.500 venían trabajando desde la gestión de Castañeda en sus 2 periodos. Entonces, esa es, digamos, Sí. la gestión que nosotros enfrentamos, y creo que la ciudad merece una gestión un poco mejor, Bien, ¿no? Y que explique mejor lo que hace, ¿no? Muchas Ok. gracias a Gustavo Guerra García por estar esta mañana con nosotros aquí en Exitosa. Muy Muchas amable. gracias. Buenos días, Gustavo. 9 de la mañana con 5 minutos. Son las 9:05. Ya es hora de irnos al corte, ¿no? Hora de irnos al corte, pero no se olvide que hay una pregunta del día a responder. ¿Cómo califica los 100 primeros días de gestión de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo califica los 100 primeros días de gestión de Pedro Pablo Kuczynski? Puede responderlo a través del Twitter de @exitosape, @maribeltoledo. Y @José Rocha _ hoy a las 11 de la mañana. Hay que estar atentos. El presidente de la República va a dar su mensaje para ver qué balance hace de estos primeros 100 días de gestión. 9 de la mañana con 6 minutos, titulares. Corte y regresamos. No se mueva, esto es Radio Exitosa. Ya regresamos con Maribel Toledo Ocampo y José Rocha en